Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos, tengo 38 años y trabajo como paramédico desde hace 15 años en Morelia, Michoacán. Durante todos estos años, he atendido cientos de emergencias y he visto muchas situaciones difíciles. Pero lo que pasó hace 2 años me marcó de una manera que nunca imaginé posible. Es una historia sobre cómo a veces creamos conexiones con personas en sus últimos momentos y cómo estas conexiones pueden persistir más allá de la muerte. Trabajo principalmente en el turno nocturno, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, cubriendo la zona centro y norte de Morelia. Es durante este periodo que ocurren la mayoría de los accidentes graves, especialmente los fines de semana. Mi compañero de trabajo es Raúl, que está en la profesión desde hace casi 20 años. Él me enseñó mucho sobre cómo lidiar con las situaciones más difíciles y cómo proteger mi salud mental en una profesión tan desgastante. Era un viernes de diciembre de 2022, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando recibimos una llamada para un accidente grave en la carretera que conecta Morelia con Pátzcuaro. Según el despachador, había sido una colisión frontal con víctimas atrapadas en los fierros. Cuando llegamos al lugar, la escena era devastadora. 2 carros habían chocado de frente en una curva peligrosa. Uno de los vehículos estaba completamente destruido, con el conductor atrapado entre los restos. El otro carro había volcado varias veces y los ocupantes ya estaban muertos. Era claramente un accidente fatal, pero había una víctima aún viva en el primer vehículo. Era un joven de aproximadamente 25 años, consciente, pero gravemente herido. Sus piernas estaban atrapadas entre los pedales y el tablero del carro, y había señales de hemorragia interna severa. Inmediatamente, comenzamos los procedimientos de rescate. Llamamos a los bomberos para usar equipos de corte, y yo me metí al vehículo para estabilizar a la víctima mientras esperábamos. El joven estaba consciente y hablando, pero yo podía ver por las heridas que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Aún si lográbamos sacarlo rápidamente del carro, la pérdida de sangre y los daños internos eran muy severos. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, tratando de mantenerlo consciente. Daniel, respondió con dificultad. Daniel Morales, por favor, llámale a mi novia. Seguí platicando con él mientras los bomberos trabajaban para cortar los fierros. Era importante mantenerlo despierto y tranquilo, aún sabiendo que probablemente no lograríamos salvarlo. ¿Cómo se llama tu novia?, le pregunté. Carla, dijo él. Carla Mendoza. Vive en la colonia Vasco de Quiroga. Los bomberos trabajaron por más de 1 hora tratando de liberar a Daniel de los fierros. Era un proceso lento y delicado, porque cualquier movimiento brusco podría empeorar sus heridas. Durante todo este tiempo, me quedé a su lado, monitoreando sus signos vitales y tratando de mantenerlo estable. Él hablaba constantemente sobre Carla, contando historias sobre su relación. Nos íbamos a casar el próximo año, me dijo. Ella no sabe que compré el anillo. Está escondido en mi departamento. Podía ver que se estaba debilitando. Su presión arterial estaba bajando y comenzaba a tener dificultad para respirar. El tiempo se estaba agotando. Daniel, le dije, ¿quieres que le dé algún mensaje a Carla? Dile que la amo.
susurró, y que debe ser feliz, aún sin mí. Cuando finalmente logramos liberar a Daniel del carro, ya era demasiado tarde. Había perdido mucha sangre y entrado en shock. Lo pusimos en la ambulancia y corrimos al hospital, pero yo sabía que no llegaría vivo. Durante el trayecto, Daniel me agarró del brazo con las últimas fuerzas que tenía. «Carla», susurró, «dile a Carla que siempre voy a cuidarla». Fueron sus últimas palabras. Murió en la ambulancia, a pocos minutos del hospital. Cuando llegamos a urgencias, los doctores confirmaron el fallecimiento. Siempre era difícil perder a una víctima, pero este caso me afectó más de lo normal. Tal vez porque Daniel era joven y estaba a punto de casarse, o porque había hablado tanto sobre Carla durante sus últimos momentos. Al día siguiente, fui asignado para llevar las pertenencias de Daniel a su familia. Era un procedimiento estándar, pero yo quería personalmente entregar el mensaje que él había pedido que le diera a Carla. Cuando llegué a la dirección que Daniel me había dado, toqué el timbre y una joven atendió. «¿Usted es Carla Mendoza?», le pregunté. «Sí, soy yo», respondió. «¿Qué pasó?». Cuando le expliqué sobre el accidente y la muerte de Daniel, se desplomó en lágrimas. Pero cuando me presenté, algo extraño pasó. «¿Su nombre es Carlos?», preguntó entre las lágrimas. «Sí», respondí. «Daniel siempre hablaba sobre un Carlos Mendoza», me dijo. «Decía que usted iba a cuidarme si algo le pasaba a él». Me quedé confundido, pero yo nunca conocí a Daniel antes del accidente. Él tenía sueños extraños, explicó Carla. Soñaba que moría en un accidente de carro y que un paramédico llamado Carlos lo cuidaba en sus últimos momentos. Siempre decía que si algo le pasaba a él, yo debería buscarlo a usted. Esta revelación me dejó muy perturbado. ¿Cómo podía Daniel soñar con mi nombre antes de conocerme? ¿Y por qué le había dicho a Carla que me buscara si algo le pasaba? Carla me mostró un diario que Daniel mantenía, donde había escrito sobre estos sueños recurrentes. Las descripciones eran increíblemente detalladas y precisas, incluyendo detalles sobre el accidente que acababa de pasar. Él comenzó a tener estos sueños hace 6 meses, explicó Carla. Siempre el mismo sueño. Un accidente en la carretera a Pátzcuaro y un paramédico llamado Carlos que lo cuidaba. Leer esas anotaciones me dio escalofríos. Era como si Daniel hubiera previsto su propia muerte y mi papel en ella. En las semanas siguientes al accidente, comencé a notar cosas extrañas durante mis turnos. Varias veces, mientras atendía otras emergencias, sentía como si alguien estuviera en la ambulancia conmigo, además del paciente y de Raúl. Era una presencia sutil, pero constante. A veces escuchaba susurros que parecían venir del asiento trasero de la ambulancia, siempre durante casos graves donde las víctimas estaban en estado crítico. «Va a estar bien», oía una voz que reconocía como la de Daniel. «No te rindas con él». Al principio, pensé que era solo estrés postraumático o mi imaginación, pero la presencia se hacía más fuerte durante casos específicos, siempre cuando atendía víctimas jóvenes de accidentes de carro.
La primera aparición visual pasó 3 meses después del accidente. Estábamos atendiendo a un joven motociclista que había sufrido un accidente grave. Mientras yo trabajaba para estabilizarlo, vi a Daniel parado al lado de la camilla. Él no habló, solo asintió con la cabeza, como si estuviera aprobando mi trabajo. Después, desapareció. El motociclista sobrevivió, contra todas las expectativas médicas. Los doctores del hospital dijeron que fue un milagro, considerando la gravedad de las heridas. Comencé a darme cuenta de un patrón. Siempre que Daniel aparecía durante una atención, el paciente tenía una recuperación mejor de lo esperado. Era como si él me estuviera ayudando a salvar vidas. Platiqué con Carla sobre estas experiencias y ella no se sorprendió. Daniel siempre quiso ser doctor, me contó. Estudiaba medicina, pero no pudo terminar la carrera por problemas económicos. Tal vez está realizando su sueño a través de usted. Esta explicación tenía sentido. Daniel había muerto joven, con sueños no realizados, y ahora estaba usando nuestra conexión para seguir ayudando a la gente. Comencé a aceptar su presencia como algo positivo. No era espantoso o perturbador, sino reconfortante. Era como tener un ángel de la guarda ayudándome en los casos más difíciles. Carla y yo nos volvimos amigos cercanos. Ella me consideraba una conexión con Daniel, y yo la veía como una forma de honrar su memoria. No era una relación romántica, sino una amistad basada en el respeto mutuo y la memoria compartida. Esta historia me la contó mi tía Esperanza hace unos años, y aunque ya pasó mucho tiempo, no puedo dejar de pensar en lo que vivió mi tío Ricardo. Lo que les voy a contar ocurrió hace 20 años, y fue la última vez que mi tío Ricardo tomó una de sus rutas largas en la carretera. Mi tío era trailero de toda la vida, un hombre duro, acostumbrado a la soledad y a las largas horas detrás del volante, recorriendo las carreteras de Michoacán y estados vecinos. Mi tía Esperanza siempre me decía que él nunca fue un hombre de miedo fácil. Claro, había veces que se ponía nervioso por algunas cosas, pero jamás lo vi asustado de verdad. O al menos eso creía. Hasta aquella noche. Mi tía me contó que mi tío Ricardo había salido a realizar una entrega de mercancía desde Morelia hacia Lázaro Cárdenas, que le iba a tomar unos 4 días en total. Era una ruta común, una que había hecho muchas veces antes por las carreteras de Michoacán. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas, pero algo raro comenzó a suceder la segunda noche cuando llamó a mi tía desde una caseta de teléfono en una pequeña tienda al borde de la carretera, cerca de Uruapan. Era una noche fría y mi tío, mientras se cubría con su chaqueta, llamó a mi tía como solía hacerlo. Pero en esa ocasión, su voz no sonaba como siempre. Mi tía Esperanza me dijo que lo notó inmediatamente, como si estuviera asustado. Él le contó que desde que salió de Morelia, en cada cruzamiento importante donde tenía que detenerse, ya fuera por semáforos en rojo, señales de alto o simplemente para verificar su ruta en las intersecciones de Michoacán, había notado a una mujer. Según mi tío Ricardo,
Esta mujer no se acercaba ni hacía nada fuera de lo común. Simplemente lo observaba desde la distancia oculta, entre las sombras de los cruces de calles, vestida completamente de blanco. Al principio, pensó que solo era una coincidencia, que tal vez era alguien más que estaba en la misma ruta, o que era alguien que vivía cerca de alguno de los cruzamientos. Pero cuando la vio una segunda y tercera vez, en intersecciones distintas, en pueblos de Michoacán, separados por kilómetros de distancia, algo dentro de él empezó a inquietarse. Nunca pudo ver bien su rostro, pero siempre supo que lo estaba mirando. Esa sensación de ser observado lo acompañaba en cada cruzamiento, y aunque no hacía nada para acercarse o hablarle, su mera presencia lo ponía nervioso. Me acuerdo que mi tía me dijo que en esa llamada mi tío Ricardo le dijo con una voz entrecortada: «No sé quién es esa mujer, pero me da una muy mala espina. Tiene una vibra muy pesada y negativa. Siento algo extraño cuando la veo en esos cruces, como si algo malo fuera a pasar». Mi tía Esperanza, como siempre lo hacía, intentó calmarlo. Le dijo que rezaría por él, que seguramente era solo una coincidencia, que tal vez estaba cansado y su mente le hacía estar viendo cosas. Pero mi tío no estaba convencido. Le repetía que no se sentía bien, que esa mujer, aunque no la podía ver claramente, emanaba una vibra que lo llenaba de miedo. Nunca antes había escuchado a mi tío Ricardo hablar así, como si realmente temiera de esa mujer vestida de blanco. Después de un rato, mi tía logró calmarlo un poco, diciéndole que descansara y que llegara con bien. Mi tío prometió que lo haría, aunque seguía sonando inseguro. Esa fue la última vez que mi tía Esperanza lo escuchó con vida. A la mañana siguiente, mi tía fue despertada por una llamada telefónica. Era la policía de Michoacán. Le informaron que mi tío Ricardo había fallecido en un accidente esa misma madrugada, cerca de Apatzingán. Mi tía, en estado de shock, apenas podía entender lo que le estaban diciendo. Según el reporte, mi tío perdió el control del camión en una curva peligrosa, se salió de la carretera y murió al instante. No hubo tiempo de hacer nada. Para mi familia, su muerte fue un golpe duro. Nadie esperaba algo así. Mi tío Ricardo siempre fue un hombre cuidadoso, con experiencia, y esa ruta por Michoacán no era nada nuevo para él. Sin embargo, cuando mi tía Esperanza empezó a contar lo que mi tío le había dicho la noche anterior, muchos en la familia comenzaron a creer que la mujer que lo había estado siguiendo en los cruzamientos no era una persona cualquiera. A lo largo de los años, he escuchado muchas teorías sobre lo que realmente sucedió. Algunos piensan que mi tío estaba alucinando por el cansancio, que tal vez su mente ya no estaba clara y que eso lo llevó al accidente. Pero otros, como mi tía Esperanza y algunos familiares cercanos, creen firmemente que esa mujer que lo observaba en los cruces de Michoacán era algo más, la muerte, tal vez esperando el momento para llevárselo. Cuando escuché esa historia por primera vez, no podía dejar de imaginar a mi tío Ricardo, solo en la carretera, con esa sensación de ser acechado. Pensé en lo que debió sentir al ver esa figura vestida de blanco en cada cruzamiento, sabiendo que algo no estaba bien, pero sin poder hacer nada al respecto. Mi tía Esperanza
Siempre dijo que él sintió que esa mujer no era normal, y aunque nunca pudo verla claramente, sabía que su presencia traía algo malo. Es fácil desestimar historias como estas, pensar que son solo supersticiones o el resultado de una mente cansada. Pero después de escuchar lo que mi tío Ricardo vivió y cómo terminó su viaje por las carreteras de Michoacán, no puedo dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, la muerte lo estaba buscando desde el principio. Quizás esa mujer vestida de blanco era una advertencia, un presagio de lo que iba a suceder. Hoy en día, cada vez que veo un cruzamiento importante en Morelia o cualquier intersección en Michoacán, no puedo evitar pensar en esa llamada, en el miedo que mi tío Ricardo debió sentir y en la figura que lo observaba desde la distancia. Me pregunto si de alguna forma él sabía lo que iba a suceder y si en sus últimos momentos entendió quién era esa mujer y por qué lo seguía por los cruces de las carreteras de Michoacán. Es una historia que me dejó con más preguntas que respuestas, pero hay algo que tengo claro. A veces la muerte se presenta de maneras que no entendemos, acechándonos sin que nos demos cuenta. Y tal vez, como le pasó a mi tío Ricardo, no hay forma de escapar cuando ella decide que es tu momento. Trabajo como guardia nocturno en un edificio empresarial en Morelia desde hace unos 3 años. Mi turno va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y normalmente está muy tranquilo. Hago mis rondas cada 2 horas, reviso todas las puertas, echo un vistazo a las cámaras y listo. El sueldo no es gran cosa, pero paga las cuentas y me deja los días libres para cuidar a mi hija pequeña. Mi esposa trabaja de día en una tienda de ropa en el centro, así que nos organizamos bien así. Durante el día hay movimiento de gente, pero en la noche queda muy vacío y silencioso. Solo yo y el ruido del aire acondicionado central que funciona toda la noche. Cuando empecé a trabajar aquí, Raúl, que es el guardia del turno de la tarde, me contó algunas historias raras sobre el edificio. Me dijo que había una leyenda entre los empleados sobre apariciones en el 5º piso. Según él, algunos guardias que trabajaron aquí antes reportaron cosas raras. Luces que se prendían solas, ruidos extraños, equipos que se descomponían sin explicación. Me reí en ese momento. Pensé que era solo plática para asustar al novato. Raúl dijo que la historia empezó justo después de que se inauguró el edificio. Aparentemente, durante la construcción había pasado un accidente y un obrero había desaparecido. Nunca encontraron el cuerpo del tipo. Algunos decían que se había escapado por miedo a que lo culparan del accidente. Otros pensaban que había muerto sepultado y se quedó enterrado en algún lugar del edificio. El nombre que circulaba era Miguel algo, pero nadie sabía a ciencia cierta si era verdad. En los primeros meses de trabajo no pasó nada raro. Hacía mis rondas normalmente, todo siempre muy tranquilo. Hasta que un martes de septiembre del año pasado, vi una luz prendida en la oficina de consultoría Mendoza, en el 5º piso. Eran como las 2 de la mañana, y tenía la certeza de que estaba todo apagado cuando pasé antes. Pensé que tal vez alguien se había olvidado de apagar algo, o que era algún timer automático. Usé mi llave maestra para entrar y echar un vistazo. La oficina estaba vacía, pero había un escritorio con la lámpara prendida
y algunos papeles regados, como si alguien hubiera salido corriendo. Apagué la luz, cerré todo otra vez y anoté en mi reporte. No pensé mucho en el asunto en ese momento. Estas cosas pasan a veces. La gente se olvida la luz prendida, la computadora encendida, esas cosas normales de oficina. Pero me acordé de las historias que había contado Raúl. El jueves de la misma semana, lo mismo. 2:15 de la mañana, luz prendida en la misma oficina. Esta vez puse más atención. Entré despacio. Miré en todas las esquinas, hasta abrí el baño de la oficina para asegurarme de que no hubiera nadie. Nada. Pero los papeles en el escritorio estaban diferentes, como si alguien los hubiera movido. Había una pluma destapada encima de una hoja, como si la persona hubiera parado de escribir de repente. Sentí un frío en el estómago y me acordé de las leyendas sobre el edificio. Traté de pensar racionalmente. Tal vez era algún empleado que estaba trabajando hasta tarde y yo no lo había visto entrar. El edificio tiene entrada por atrás también, por el estacionamiento. Decidí estar más listo en las próximas rondas. Empecé a anotar todo bien, horario exacto, lo que encontraba, cualquier detalle que me llamara la atención. No quería alimentar supersticiones, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. La tercera vez fue el sábado siguiente. Ahora ya estaba esperando, como que probando si las historias tenían algún fundamento. 2:10 de la mañana. Ahí estaba la luz prendida otra vez. Pero esta vez me había preparado. Había revisado todas las entradas del edificio antes de la ronda, checado el estacionamiento, hasta mirado los elevadores para ver si alguien los había usado. Nada. El edificio estaba completamente vacío. Solo yo ahí adentro. Entré a la oficina y esta vez puse atención en cada detalle. El escritorio estaba organizado, pero había una taza de café aún tibia al lado de la computadora. Eso me puso los pelos de punta. Café tibio significaba que alguien había estado ahí hace pocos minutos. Miré debajo del escritorio, atrás de los archivos, hasta me subí a una silla para mirar el plafón. Nadie. Salí de ahí con el corazón acelerado y me fui directo al cuarto de monitoreo a revisar las cámaras. Las cámaras mostraban exactamente lo que esperaba ver. Nada. Regresé la grabación de las últimas 2 horas. Analicé cada ángulo del 5º piso. Yo aparecía haciendo la primera ronda a medianoche. Todo normal. Después, nada hasta que aparecía otra vez a las 2 de la mañana, entrando a la oficina. No había registro de nadie entrando o saliendo del piso. No había movimiento alguno en los pasillos. Era como si la luz se hubiera prendido sola y alguien fantasma hubiera tomado café y movido los papeles. Me quedé hasta el amanecer revisando las grabaciones, buscando cualquier cosa que pudiera haber perdido. Nada. Cuando la gente empezó a llegar a trabajar, me fui a casa con la cabeza hirviendo. No pude dormir bien ese día. Me quedé pensando en las historias de Raúl, en tal Miguel que había desaparecido durante la construcción. ¿Será que había algo en esas leyendas? Al día siguiente, platiqué otra vez con Raúl sobre las historias del edificio. Le conté lo que había pasado y se puso serio. Dijo que otros guardias ya habían reportado cosas parecidas, siempre en el 5º piso, siempre a la misma hora. Me contó más detalles sobre la leyenda del obrero desaparecido. Según los rumores, el tipo se llamaba Miguel Hernández. Tenía familia. Era un trabajador responsable. Durante la construcción,
Hubo un accidente en los cimientos del quinto piso. Una parte de la estructura cedió y sepultó el área donde él estaba trabajando. Cuando lograron limpiar todo, no encontraron su cuerpo. La versión oficial era que había logrado salir y se escapó por miedo, pero la familia nunca se lo creyó. Raúl dijo que algunos empleados antiguos comentaban que a veces sentían una presencia en el quinto piso, como si alguien estuviera trabajando ahí durante la madrugada, siempre en el horario que Miguel acostumbraba trabajar en la obra. Empecé a anotar todo en una libretita que compré especialmente para eso. Fecha, horario exacto, lo que encontraba en la oficina, temperatura del café cuando había, posición de los objetos. Quería entender si había algún patrón, alguna lógica en todo aquello. El patrón continuó. Siempre martes, jueves y sábado. Siempre entre las 2 y las 2:30 de la mañana. Siempre la misma oficina. Empecé a llegar más temprano al quinto piso durante esas noches. Me quedaba escondido en el pasillo para ver si lograba cachar a alguien entrando. Nunca vi nada. La luz simplemente se prendía, como si fuera magia. Una vez traté de quedarme dentro de la misma oficina, escondido atrás de un archivo grande. Apagué todas las luces y esperé. 2:15 en punto. La lámpara del escritorio se prendió sola. No había nadie cerca del interruptor. No había movimiento alguno. La luz simplemente se prendió. Salí corriendo de ahí y me fui directo a casa. Platiqué con algunos empleados antiguos del edificio, personas que trabajaban ahí desde la inauguración. Varios confirmaron que ya habían escuchado hablar de Miguel y de las apariciones en el quinto piso. Una secretaria me contó que ya había visto luces prendidas en ese piso cuando llegaba muy temprano a trabajar. Un técnico de sistemas dijo que las computadoras del quinto piso siempre daban más problemas que las otras, sin explicación técnica. Pero nadie tenía certeza absoluta sobre la conexión con el obrero desaparecido. Era más una sospecha, una leyenda que se perpetuaba entre los empleados. Algunos creían a pie juntillas, otros pensaban que era solo superstición. Yo estaba en el punto medio, viendo cosas raras pero sin poder probar que tenía relación con la historia de Miguel. Las evidencias eran todas circunstanciales, nada concreto que pudiera presentar a alguien sin parecer loco. Las apariciones continuaron por meses. Siempre el mismo patrón, siempre en el mismo lugar. Empecé a acostumbrarme, de cierta forma. Ya no sentía tanto miedo. Era más una curiosidad mórbida. A veces hasta hablaba solo en la oficina, como si estuviera platicando con alguien. Decía cosas como: si realmente eres Miguel, dame una señal más clara. Pero nunca pasaba nada, además de lo que ya estaba acostumbrado a ver. Luz prendida, objetos movidos, café tibio. Siempre las mismas cosas. Otros empleados empezaron a comentar sobre problemas en el quinto piso. Elevadores que se paraban ahí sin que nadie los llamara. Aire acondicionado que vivía descompuesto. Computadoras que se prendían solas. La administración llamó técnicos varias veces, pero nunca encontraban nada malo con los equipos. Era como si el piso tuviera vida propia. Pero nadie hablaba abiertamente sobre fantasmas o apariciones. Siempre era problemas técnicos o coincidencias raras. Una noche, encontré una hoja de papel con algunos números garabateados
encima del escritorio. No pude entender qué significaban, pero anoté todo en mi libreta. Parecían coordenadas o medidas de algún tipo. Otra noche, la computadora estaba prendida con un archivo abierto, un plano del edificio. El cursor estaba parpadeando justo encima del área que correspondía al 5º piso. Empecé a preguntarme si estas cosas eran realmente señales, intentos de comunicación, o si mi mente estaba creando significados donde no existían. La línea entre realidad e imaginación se estaba volviendo cada vez más delgada. Quería creer que era Miguel, tratando de mostrar dónde estaba enterrado, pero al mismo tiempo sabía que podía estar delirando, viendo patrones donde solo había casualidad. Era una sensación rara, estar en medio de una leyenda urbana sin saber si era real o no. Platiqué con mi esposa sobre todo esto. Me escuchó con paciencia, pero me di cuenta de que estaba preocupada por mí. Dijo que me estaba obsesionando con estas historias, que tal vez sería mejor buscar otro trabajo. Tenía razón en parte. Realmente estaba pensando mucho en aquello, soñando con la oficina, con luces que se prendían solas. Pero al mismo tiempo, sentía una responsabilidad rara. Si realmente era Miguel, tratando de comunicarse, yo era la única persona que estaba poniendo atención. Todos los otros empleados ignoraban o fingían que no veían nada. Yo era el único que anotaba todo, que trataba de entender qué estaba pasando. Aún sin tener certeza si era real o no, sentía que tenía que seguir observando, documentando. Era como si fuera mi obligación darle atención a esa presencia, real o imaginaria. Los meses pasaron y las apariciones continuaron. Siempre el mismo ritual. Siempre la misma sensación de presencia en el aire. Me acostumbré tanto que llegaba a extrañar cuando, eventualmente, alguna noche no pasaba nada. Era como si hubiera desarrollado una rutina con esa presencia misteriosa. Llegaba al 5º piso. Checaba si la luz estaba prendida. Entraba a la oficina. Observaba los detalles. A veces hasta hablaba solo. Otros guardias que trabajaron en el edificio antes que yo confirmaron que habían vivido experiencias parecidas. Pero nadie nunca tenía certeza absoluta sobre la identidad de la presencia. El nombre Miguel circulaba siempre, pero era más una suposición basada en la leyenda del obrero desaparecido. Podía ser él, podía ser cualquier otra cosa, podía ser hasta nuestra imaginación colectiva, creando una historia donde no existía ninguna. Pero la experiencia era real, eso tenía certeza. Las luces realmente se prendían, los objetos realmente cambiaban de lugar. Después de casi un año viviendo esta experiencia, acabé cambiando de trabajo. Conseguí una vacante mejor en una empresa de seguridad que pagaba más y tenía horarios más flexibles. En mi último día en el complejo Los Arcos, hice una ronda especial por el 5º piso. Era un jueves, 2:20 de la mañana. La luz estaba prendida como siempre. Entré a la oficina y me quedé ahí algunos minutos, en silencio. Si realmente era Miguel, le agradecí por haberme permitido ser parte de esa historia rara. Si era solo mi imaginación, agradecí por la experiencia única que había vivido. Sentí una paz rara en ese momento, como si fuera una despedida adecuada. Apagué la luz por última vez y salí. Nunca más regresé al edificio,
pero a veces pienso en esa experiencia. Hasta hoy no sé si era real o no, si era realmente el espíritu de Miguel, o si era solo una combinación de coincidencias y sugestión psicológica. Lo que puedo decir con certeza es que viví algo inexplicable en esos meses. Pudo haber sido paranormal, pudo haber sido psicológico, pudo haber sido una mezcla de los dos, pero fue real para mí. La leyenda de Miguel continúa circulando entre los empleados del edificio. Otros guardias que vinieron después de mí reportaron experiencias parecidas. La historia se perpetúa, gana nuevos detalles, nuevas interpretaciones. Cada persona que vive la experiencia agrega su propia versión a los hechos. Tal vez así es como nacen las leyendas urbanas. Alguien vive algo raro, se lo cuenta a otros, la historia se extiende. Gana vida propia. Al final, no importa si Miguel realmente existe o si es solo una creación colectiva. Lo que importa es que la experiencia marca a las personas, crea una conexión con algo más grande que nuestra comprensión cotidiana. Yo fui solo un eslabón más en esa cadena de historias, una persona más que trató de entender lo inexplicable y salió de ahí con más preguntas que respuestas. Buenas noches, comunidad. Trabajo en una escuela pública que ofrece turnos nocturnos para adultos que no pudieron terminar sus estudios a la edad correcta en Morelia, Michoacán. La mayoría de mis alumnos son trabajadores, amas de casa, personas que luchan por mejorar de vida a través de la educación. El edificio es viejo, construido en los años 60, con pasillos largos y salones amplios. Durante el día funciona normalmente, pero en la noche tiene una atmósfera diferente. Los pasillos se quedan medio oscuros, solo algunas lámparas funcionan bien, y el silencio solo se rompe por el ruido de los carros en la calle. Siempre me gustó este ambiente más tranquilo para dar clases. Los alumnos adultos son más enfocados, más respetuosos. Al menos eso era lo que pensaba, hasta que empecé a notar algo raro. Todo empezó en el segundo semestre del año pasado. Tenía la costumbre de quedarme en la escuela hasta tarde, calificando exámenes y preparando material para las clases siguientes. La sala de maestros está en el segundo piso, con vista al patio central. Era un martes, alrededor de las 10 de la noche, cuando miré por la ventana y vi luz en uno de los salones de la planta baja. Me pareció raro, porque el conserje siempre apagaba todo antes de irse. Bajé a verificar y encontré el salón 12 iluminado. Por la puerta entreabierta, vi a un muchacho sentado en la última fila, inclinado sobre un pupitre, como si estuviera estudiando. Pensé que era algún alumno que se había quedado para terminar una tarea. Toqué la puerta y entré, pero cuando miré otra vez, el salón estaba vacío. Las luces aún estaban prendidas, pero no había nadie. Busqué por los pasillos, pensando que había salido rápidamente, pero el edificio estaba completamente silencioso. La semana siguiente pasó otra vez. Esta vez era un jueves, y estaba organizando los exámenes de matemáticas que había aplicado esa tarde. Eran casi las 11 cuando escuché pasos en el pasillo. Pensé que era el conserje haciendo su ronda, pero los pasos se pararon frente a mi salón.
Esperé que alguien tocara la puerta o dijera algo, pero no pasó nada. Cuando salí a ver, el pasillo estaba vacío. Decidí dar una vuelta por el edificio antes de irme. Al pasar por el Salón 12, vi otra vez la luz prendida y la misma figura en la última fila. Esta vez puse más atención. Era un muchacho joven, unos 20 y tantos años, flaco, con cabello oscuro. Usaba una camisa clara y estaba concentrado en algo sobre el pupitre. Entré al salón haciendo ruido con los zapatos para no asustarlo, pero cuando llegué cerca de la última fila, él simplemente ya no estaba ahí. Empecé a preocuparme. Pensé que tal vez era algún problema de vista, cansancio, o hasta reflejos de las luces de la calle creando ilusiones. Saqué cita con el oftalmólogo e hice algunos estudios, pero estaba todo normal. Decidí no comentar con nadie, por miedo a que pensaran que me estaba volviendo loca. Pero las apariciones continuaron, siempre en el Salón 12, siempre en la última fila, siempre el mismo muchacho. Parecía estar estudiando o escribiendo algo, pero nunca pude acercarme lo suficiente para ver bien. Cada vez que entraba al salón, él desaparecía. No era como si saliera corriendo o se escondiera. Simplemente se desvanecía, como si nunca hubiera estado ahí. Lo único que permanecía era la sensación de que alguien había estado en ese lugar pocos segundos antes. Después de un mes lidiando con esto sola, decidí contarle a la maestra Carmen, que da clases de historia en el mismo turno. Carmen trabaja en la escuela desde hace más tiempo que yo y conoce todos los rincones del edificio. Le conté sobre las apariciones, esperando que me dijera que era mi imaginación, pero su reacción me sorprendió. Carmen se puso seria y dijo que también había visto cosas raras en la escuela, especialmente en el Salón 12. Nunca había comentado porque pensaba que nadie le iba a creer. Según Carmen, ya había visto al mismo muchacho algunas veces, siempre en el mismo lugar. Una vez trató de hablar con él, pensando que era un alumno nuevo, pero desapareció antes de que pudiera acercarse. Carmen me dijo que otros maestros también habían reportado cosas raras a lo largo de los años, pero nadie hablaba abiertamente de esto. Carmen me contó que la escuela siempre había tenido una reputación rara entre los empleados más antiguos. Luces que se prendían solas, ruidos inexplicables, figuras que aparecían y desaparecían. El Salón 12 siempre fue considerado el más problemático. Algunos maestros evitaban dar clases ahí, especialmente en el turno nocturno. Carmen había escuchado historias de un maestro de química que hace unos 5 años reportó experiencias similares a las mías. Él veía siempre al mismo joven en la última fila, pero nunca pudo hacer contacto. Al final, el maestro pidió cambio a otra escuela. El conserje nocturno anterior también había comentado sobre presencias raras, principalmente en ese salón, pero nadie nunca supo explicar quién era o qué quería esa figura misteriosa. Armada con esta información, decidí investigar más a fondo. Empecé a anotar todas las apariciones, fecha, hora, duración, detalles de lo que veía. También pasé a quedarme más tiempo observando el Salón 12, tratando de entender el patrón. Me di cuenta de que las apariciones pasaban principalmente los martes y jueves, siempre después de las 10 de la noche. El muchacho
Siempre estaba en la misma posición, inclinado sobre el pupitre de la última fila del lado derecho. Parecía estar escribiendo o dibujando algo. Su ropa era siempre la misma: camisa clara, pantalón oscuro. Nunca lo vi de frente, siempre de perfil o de espaldas. Traté de fotografiar algunas veces, pero las fotos salían borrosas o simplemente no mostraban nada más que el salón vacío. Era como si él existiera solo para quien estuviera presente en el momento. Una noche, decidí intentar un enfoque diferente. En lugar de entrar al salón cuando lo veía, me quedé observando desde la puerta. Quería ver cuánto tiempo se quedaba ahí y cómo desaparecía. Eran casi las 11 cuando apareció. Esta vez, logré observarlo por casi 10 minutos. Realmente parecía estar estudiando, volteando páginas de un cuaderno y escribiendo con concentración. De vez en cuando levantaba la cabeza, como si estuviera pensando o escuchando algo. Fue la observación más larga que pude hacer. Entonces, sin ningún motivo aparente, simplemente se desvaneció. No fue una desaparición súbita como las otras veces. Fue como si se fuera volviendo transparente, poco a poco, hasta que no quedó nada. El pupitre quedó vacío, pero yo podía jurar que aún sentía una presencia en el aire. Carmen y yo decidimos hacer una vigilia juntas. Quedamos de quedarnos en la escuela un jueves hasta más tarde para ver si podíamos conseguir más información. Llevamos café, algunos refrigerios y nos instalamos en la sala de maestros con vista al patio. Alrededor de las 10:30, vimos la luz del salón 12 prenderse. Bajamos juntas, en silencio, y nos posicionamos en la puerta del salón. Ahí estaba él, en el mismo lugar de siempre. Carmen susurró que era exactamente lo que había visto antes. Decidimos entrar juntas, una de cada lado del salón, para ver si podíamos acorralarlo. Pero en el momento en que pisamos dentro del salón, desapareció. Carmen se quedó tan impresionada como yo. No había forma de negar que estábamos viendo lo mismo. No era imaginación, no era cansancio. Realmente había algo inexplicable pasando en ese salón. Después de esa experiencia compartida, Carmen y yo empezamos a especular sobre quién podría ser esa figura. Tratamos de investigar la historia de la escuela. Platicamos con empleados antiguos. Buscamos registros de accidentes o muertes en el lugar. Descubrimos que el edificio fue construido en los años 60, pero antes de eso el terreno había tenido varias construcciones diferentes. Había sido una pequeña fábrica, después un depósito, y antes de eso, una casa de familia. Pero no encontramos ningún registro específico de muertes o tragedias que pudieran explicar la presencia. Los empleados más antiguos confirmaron que siempre había habido reportes raros, pero nadie sabía el origen. Era como si la escuela hubiera heredado un misterio sin explicación. El muchacho del salón 12 era solo una presencia, sin identidad conocida, sin historia documentada. Intentamos diferentes formas de comunicación. Dejamos papel y pluma en el pupitre, donde siempre aparecía. Escribimos preguntas sencillas en pedazos de papel, esperando algún tipo de respuesta. Hasta tratamos de hablar directamente con él durante las apariciones, aún sabiendo que desaparecería. Nada funcionaba. No había señales de que nuestra presencia fuera percibida o de que él tuviera algún mensaje que transmitir. Era como si estuviera atrapado en su propia rutina,
repitiendo eternamente la misma acción de estudiar en ese pupitre. Carmen empezó a creer que tal vez él ni sabía que había muerto, que solo estaba reviviendo algún momento importante de su vida. Pero sin saber quién era o cuándo había vivido, no teníamos cómo ayudar o entender sus motivos. La frustración de no conseguir respuestas empezó a afectarme. Pasaba noches pensando en ese muchacho, imaginando quién había sido, qué lo mantenía atrapado en ese lugar. Carmen trataba de tranquilizarme, diciendo que tal vez algunas cosas no tenían explicación, que no todos los misterios necesitaban ser resueltos. Pero yo sentía una responsabilidad rara hacia él. Era como si, por ser la primera en verlo regularmente, me hubiera vuelto responsable de su situación. Empecé a tener pesadillas donde él trataba de decirme algo, pero yo no podía entender. Despertaba con la sensación de que estaba fallando en alguna misión importante. Mi esposo notó que estaba más nerviosa y distraída, pero no podía explicar el motivo. 3 meses después de las primeras apariciones, algo cambió. El muchacho empezó a aparecer con menos frecuencia, y cuando aparecía, parecía más transparente, menos definido. Carmen pensó que tal vez nuestra atención constante estaba de alguna manera perturbando su paz. Yo no tenía certeza, pero sentía que había una diferencia en la energía del Salón 12. Ya no era pesada o melancólica como antes. Había una sensación de ligereza, como si algo se hubiera resuelto, aún sin nuestro entendimiento. La última vez que lo vimos, el muchacho levantó la cabeza y miró directamente hacia donde estábamos, paradas en la puerta. Fue solo un segundo, pero podía jurar que saludó levemente antes de desaparecer. Después de eso, el Salón 12 volvió a la normalidad. Las luces ya no se prendían solas. Ya no había presencias inexplicables. Carmen y yo nunca descubrimos quién era ese muchacho o qué lo mantenía en ese salón. Mantuvimos nuestra experiencia como un secreto entre nosotras, sabiendo que pocas personas creerían en nuestra historia. Pero la experiencia cambió nuestra forma de ver la escuela y nuestro trabajo. Empezamos a darnos cuenta de que algunos lugares guardan memorias que no podemos explicar, que hay presencias que comparten nuestro espacio sin que sepamos sus motivos. El Salón 12 se volvió especial para nosotras, no por el misterio que albergó, sino por la lección que nos enseñó sobre aceptar lo desconocido. Hoy, cuando doy clases en ese salón, siempre reservo un momento de silencio, como si estuviera rindiendo homenaje a alguien cuyo nombre nunca supe. 2 años han pasado desde las últimas apariciones. La escuela continúa funcionando normalmente. Los alumnos siguen viniendo en busca de conocimiento. Pero Carmen y yo sabemos que hay misterios que no necesitan ser resueltos para ser respetados. Aprendimos que algunas presencias forman parte de los lugares donde vivimos y trabajamos, que no todo necesita tener una explicación lógica. El muchacho del Salón 12 nos enseñó que lo desconocido puede convivir pacíficamente con lo cotidiano. Hoy soy una maestra más sensible, más atenta a los detalles sutiles que antes ignoraba. Sé que hay más cosas pasando a mi alrededor de las que puedo ver o entender.
Y eso ya no me asusta. Solo me hace sentir que formo parte de algo más grande. Aún trabajo en la misma escuela. Aún me quedo hasta tarde calificando exámenes. Pero ahora sé que no estoy sola en este edificio lleno de historias. Hay presencias que comparten nuestro espacio, memorias que se niegan a morir, misterios que continúan sin solución. El Salón 12 volvió a ser solo un salón de clases común, pero para mí siempre será especial. Fue ahí donde aprendí que no todo en la vida necesita tener una explicación, que algunos misterios son más hermosos cuando permanecen sin respuesta. El muchacho sin nombre me enseñó que aceptar lo desconocido también forma parte de la educación. Y esa es una lección que llevaré para siempre conmigo, aún sin saber quién fue mi maestro fantasma.